Gracias que has derramado en nosotros en esta noche. Gracias, gracias te damos en el nombre glorioso de Jesucristo. En el nombre glorioso de Jesús. Amén. Hermanos, pueden sentarse y vamos a abrir la Biblia en esta noche en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, y vamos a continuar con esta enseñanza maravillosa que hemos venido aprendiendo a través de este libro estas últimas semanas, ¿verdad? Y bueno, hemos avanzado, estamos ya en el capítulo 10 y quisiera pues de que leyéramos en el versículo 1 en adelante. Gloria al Señor. Pero vamos a leer el versículo 1 donde dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Amén. Pueden sentarse. Entonces, hemos aprendido la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Las prácticas del antiguo pacto y la práctica del nuevo pacto, ¿verdad? Hay una gran diferencia. Pues la Biblia dice que todo lo que se hacía en el antiguo pacto, o lo que se introdujo, que por cierto Dios lo introdujo para el pueblo, era, dice la palabra del Señor, una figura, una sombra de lo que habría de venir. Aleluya. Y en el capítulo 9 y el versículo 9 y 10 dice: lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia. Gloria al Señor. ¿A quién? Al que practica este culto. Está hablando de esa forma de culto, de esa forma de servicio, de adoración a Dios, estando en el pacto antiguo. Y hace una aclaración que era eficaz en cuanto a la purificación de la carne, es decir, del cuerpo, pero no eficaz para la conciencia. Por lo que el ser humano, aunque presentaba este culto, aunque cumplía con lo descrito por la palabra de Dios, no dejaba de ser pecador. Pero el versículo 10 dice: la razón, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas, ¿acerca de qué? Acerca de la carne. Cuando habla de la carne, en su contexto, nos indica claramente que está hablando del cuerpo del ser humano. Entonces dice: impuestas, y esto es algo importante, hermanos, que debemos nosotros de entender. ¿Por qué razón nosotros no practicamos y no vivimos en el antiguo pacto? Porque la Biblia dice que estas cosas fueron impuestas hasta, hay un hasta, ¿sí? Hasta el tiempo de reformar, ¿qué dice?
las cosas. ¿Cuáles cosas? Esa forma de culto, esa forma de purificación, esa forma de santificación. ¿Sí? Ahora, nosotros ya no practicamos ese culto porque nosotros no fuimos limpiados del cuerpo, no fuimos purificados del cuerpo, sino de la conciencia. Y no solo fue una purificación en forma de práctica o de ritual, como la ley descrita en el Antiguo Pacto, que se tenía que hacer así para poder purificar a la persona. En el caso nuestro, el pecado, la impureza, la impiedad fue quitada, porque fue quitada de nuestra conciencia, de nuestra mente. Fuimos transformados, gloria al Señor. Y en el capítulo 12 de Romanos dice la palabra del Señor algo muy hermoso. Primeramente el versículo 1, luego el versículo 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y habla de la purificación, pero no de la purificación de la carne, sino de la conciencia. ¿Por qué? Porque dice que debemos de presentarlo vivo, y aquellos sacrificios se presentaban como muertos. Estos tienen que ser vivos. Dice santo. La santidad tiene que ver con la pureza, con la santificación por el Espíritu, por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Santo. ¿Y qué más? Agradable a Dios. Y luego dice que es vuestro culto racional, ya no el culto que está explicando Hebreos que se practicaba en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto, más bien dicho, sino que ya es un culto racional. Racional. Ya lo hacemos con una conciencia limpia. Ya no lo hacemos como por un cumplimiento, sino nosotros tenemos una conciencia limpia donde nosotros sabemos lo que es conveniente y lo que es bueno hacer, por lo que nos presentamos delante de Dios en sacrificio ¿qué? Vivo, ya no un sacrificio muerto, sino un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, ya no por fuerza, ya no por obligación, sino porque ya Dios cumplió lo que dijo. Escribió sus mandamientos, escribió sus leyes en nuestros corazones. Y como están ahí, entonces nosotros somos impulsados por el Espíritu Santo de Dios. Ahora el versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, es decir, el conformarse es de que uno se deje formar por las leyes de este mundo. Y dice entonces, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, porque nuestro entendimiento fue renovado. Y cuando habla de entendimiento está hablando de conciencia, ¿verdad? Que es lo que la Biblia resalta, especialmente en la carta a los Hebreos, resalta la conciencia, que aquellos sacrificios, aquella clase de culto no afectaba la conciencia, solamente purificaba el cuerpo de aquel que había sido contaminado por haber tocado un cadáver, por haber tocado algo indebido. Gloria a Dios. Entonces dice la palabra, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Y la buena voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. Y perfecta. Gloria al Señor.
Entonces, el versículo 10 del capítulo 9 de Hebreos dice, ya que consiste solo de comidas y de bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, y hay algo interesante, porque dice la última parte, impuestas. Por eso se le llama ley, porque la ley se impone. Cuando hay una ley no es algo opcional, ¿verdad que no? Entonces, impuestas ¿a quiénes? A todo el pueblo. Y debían de hacerlo así, porque de otra manera les iba mal. Impuestas ¿hasta cuándo? El tiempo de reformar las cosas. Y el versículo 11 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, aleluya, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Eso es importante entenderlo. ¿Sabe por qué? Porque cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para ofrecer la sangre para el perdón de los pecados del pueblo, y eran los pecados por la ignorancia, dice que el sumo sacerdote tenía que hacerlo cada año. Cada año. Pero Jesucristo lo hizo una sola vez. Por lo que ya en nosotros ya no hay un recordatorio del pecado, no. Sino que dice que nos hizo perfectos. Es decir, de que Él quitó el pecado de nuestra carne, de nuestra mente, de nuestra vida. Él lo arrancó. Y ya el pecado no tiene entonces potestad, poder en nosotros. Gloria al Señor. Entonces nosotros sí recordamos las cosas malas que hicimos. Sí, no podemos olvidar porque Dios le hizo una mente al hombre para no olvidar. Pero esos pensamientos y esos recuerdos no gobiernan nuestra vida. Porque ahora nosotros andamos ya no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y eso es lo que dice Romanos capítulo 8 y el versículo 1, primeramente dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mira lo que dice. Ninguna condenación. Ahora la pregunta es, ¿por qué no hay ninguna condenación para los que están en Cristo? Lo que acabamos de decir, el sacrificio de Cristo fue perfecto, que quitó el pecado, y la condenación es ¿para quiénes? Para los que están en pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Ahí está. Pero los que estamos en Cristo quedamos libres de esa muerte, porque ya el pecado ya no mora, ya no está en nosotros. Gloria al Señor. Por lo que entonces dice el versículo 1 del capítulo 10 de Hebreos, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, grábese eso, nunca puede. ¿Y sabe por qué usted debe de grabarse todo esto y aprender todo esto? Porque como hemos aprendido, y no estamos para hablar de nadie, pero hay muchas denominaciones que profesan ser de Cristo y están todavía viviendo parte del antiguo pacto, guardando leyes, guardando tradiciones, y no debemos ya de eso, porque eso ya quedó abolido. ¿Cómo quedó abolido? Quedó abolido con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ya Él es el fin
del primer pacto y entramos entonces en el pacto nuevo, que es mejor, que es perfecto, porque tenemos un sumo sacerdote que no muere, sino que vive y permanece para siempre. Tenemos un sumo sacerdote que no entró al lugar santísimo en el tabernáculo, sino que entró al cielo mismo para presentarse delante de Dios, dice su palabra, y para interceder por nosotros. Tenemos un sumo sacerdote permanente. Gloria al Señor. Entonces, es necesario entender, nunca puede. Grave es eso, nunca. Si la Biblia dice nunca puede, es porque no puede. Y si hubiera podido, entonces no hubiese necesidad de un Cristo crucificado, de un Cristo inmolado. No hubiese necesidad de eso, porque aquello hubiese sido perfecto. Pero ahora bien, la palabra del Señor nos habla más adelante que esto era una extensión, o más bien lo que leímos en el versículo 10, dice que fue una ley impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas. Es decir, ¿cuándo se reformaron las cosas? Cuando Cristo murió y resucitó, porque ahí es donde comienza el nuevo pacto. Hasta ahí. Si hay un hasta, es que hay un límite, ¿verdad? Hay un fin. Entonces debemos nosotros de tomar en cuenta el hasta. ¿Hasta cuándo? Entonces, hay un tiempo. Y dice la Biblia que no puede hacer perfecto a los que se acercan. Versículo 2. De manera o de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Vuelve otra vez a mencionar la conciencia. ¿Por qué menciona? Está haciendo una alusión a lo que se hacía en el antiguo pacto y dice, bueno, si esto hubiera sido perfecto, los sacrificios hubieran ¿qué? Cesado. Si hubieran dejado de hacer, es lo que dice. De otra manera, cesarían. Si hubiesen podido aquel pacto hacer perfecto a los pecadores, entonces cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, ya no habría necesidad. ¿Por qué? Porque limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. ¿Sí? De nosotros tenemos en la mente que es pecado, pero ya nosotros no tenemos en la mente ir a pecar. Ya no, al contrario. Tenemos en la mente y le decimos todos los días al Señor, Señor, perdóname si de alguna manera pequé, ¿verdad? Entonces uno le pide perdón a Dios, pero uno no, que le pase aquí, no voy a ir a pecar, voy a hacer esto porque esto es bueno, y no, ya, nosotros ya no. Pero le pregunto yo a usted, ¿usted hizo un esfuerzo para no querer pecar? No. No lo hizo, ¿por qué? Porque el Señor transformó su vida, le dio una nueva vida, le dio un nuevo espíritu, un nuevo corazón, una nueva conciencia. Entonces Él colocó su palabra, que su palabra es vida, y ese espíritu que está en un constante mover en nuestra vida, y esa palabra es la que escudriña nuestra mente y nuestro corazón, y es la que nos redarguye, ¿verdad? La que nos corrige, la que nos instruye. Gloria al Señor. Entonces dice la palabra de Dios en el versículo 3, pero en estos sacrificios, hablando de ese pacto antiguo, cada año se hace memoria de los pecados. Cada año. Porque cada año el sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo y ofrecer esta sangre en expiación por los pecados del pueblo, por los pecados de todo el año. ¿Y por cuántos años lo hizo? Por 2000 años.
Y si Cristo no viene a hacer la reforma, todavía lo estuvieran haciendo. Pero gloria al Señor por Jesucristo, porque Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Él vino, gloria al Señor, para hacer una reforma, como lo dice la Biblia, para cambiar todas las cosas. De manera que nosotros ahora tengamos una entrada directa al trono de la gracia. Sigue diciendo, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos, ¿qué dice la Biblia? No puede quitar los pecados. Pero entonces, ¿por qué se practicaba? Ya aprendimos que se hacía porque ese tipo de culto era una figura, era una sombra de lo que verdaderamente venía. Por eso dice que no era la imagen misma de las cosas, sino que era una figura, era una sombra. Gloria al Señor. Entonces dice, pero en estos sacrificios, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual, y esto está en uno de los salmos profetizado también, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Está haciendo énfasis a la profecía de la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Ustedes se acuerdan cuando Jesús estaba ya a punto de que fuera arrestado, cuando ya en sus últimas oraciones que hizo, Él le rogó a Dios, ¿verdad? Si es tu voluntad, si es tu voluntad, o no, si es posible, haz que no beba esta copa, pero hágase tu voluntad. Y aquí lo está diciendo el Salmo, ¿sí? Vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Está hablando nuestro Señor Jesucristo, diciendo primero, ¿qué dice? Sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Y qué dice? Quítalo primero para establecer esto último. Entonces está diciendo, bueno, aquí estoy para presentarme como el Cordero de Dios para ser sacrificado. Entonces, ¿quién es el que puso el primer pacto? Dios. ¿Quién es el que lo quita, según aquí? Dios. ¿Quién es el que establece el nuevo? Dios. Pero todo el cumplimiento está ¿en quién? En Jesucristo. Porque el cuerpo de Jesucristo es el que es presentado como la ofrenda. Y es la única ofrenda o el único sacrificio acepto delante de Dios. Gloria al Señor. Entonces dice la palabra de Dios, en esa voluntad, versículo 10, en esa voluntad somos ¿qué? Santificados mediante ¿qué? La ofrenda de ¿quién? Del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. ¿Y a cada cuánto lo hacía el sumo sacerdote? Una vez al año. ¿Por cuántos años? Por 2000 años. Pero este sacrificio era el que se anunciaba desde el antiguo pacto. Y así es de que todo lo que se hacía era figura de lo que verdaderamente vendría. Y esto era como una extensión. En otras palabras, la ley fue un tutor
para los que vivieron en ese tiempo, para enseñarles y llevarlos y conducirlos ¿hasta dónde? Hasta el nuevo pacto, que gracias a Dios muchos entraron desde el principio, pero muchos no entraron. Pues la Biblia dice que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y quiénes fueron estos? Fueron el pueblo de Israel, porque la iglesia a un principio fue de judíos. Ahí está escrito en la Biblia, el libro de Hechos de los Apóstoles. Ahí están los primeros convertidos. Eran israelitas. Los discípulos de Jesús eran israelitas. En el día de Pentecostés llegaron de todas las naciones, pero dice eran judíos que vivían en el extranjero. Y se convirtieron ese día como 3,000. La iglesia comenzó con los que creyeron en Jesucristo, y los que creyeron en Jesucristo eran ¿quiénes? Eran judíos. Gloria al Señor. Ahora bien, dice la Biblia que Jesucristo entregó su cuerpo una sola vez y para siempre, y con esa ofrenda nosotros somos santificados. Santificados. Fuimos limpiados del pecado, separados para Dios, y ahora estamos aquí sirviéndole a nuestro Señor Jesucristo. Explica el versículo 11, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, y otra vez vuelve a recalcar. ¿Qué dice? Hágale énfasis al nunca. Al nunca. Que nunca pueden quitar los pecados. Y como nunca puede quitar los pecados, es por eso que la Biblia dice que no hace perfectos a los que se acercan a Él, ¿verdad? Pero hoy nosotros en el nuevo pacto, todo aquel que se acerque por la fe a Jesucristo, lo perfecciona. Lo perfecciona, le quita el pecado y lo agrega a su cuerpo, que es la iglesia. Aleluya. Entonces dice la palabra del Señor, versículo 12, pero Cristo. Y mire usted que aquí hay algo importante, y lo importante que hemos venido aprendiendo es de que Jesucristo tiene una superioridad en todo lo que estaba en el antiguo pacto. Tiene una superioridad al sacerdocio, tiene una superioridad al culto, tiene una superioridad a los profetas, tiene una superioridad a Moisés, tiene una superioridad a los ángeles mismos. Y ahora aquí lo está presentando en cuanto a los sacrificios, en cuanto a la ofrenda, en cuanto a la sangre, en cuanto a la muerte. El poder que tiene de ese sacrificio del cuerpo de Jesucristo es superior al poder de los machos cabríos, de los toros, de la sangre de los animales. Aunque esos eran perfectos, dice la Biblia, porque tenían que escoger el animal que fuese perfecto, que no tuviese tacha, puro, y normalmente de 1 año. Imagínense. Pero aún así, el cuerpo de Jesucristo es más perfecto. Por eso estamos en un mejor pacto. Estamos en un mejor pacto. Dice entonces, aleluya. Estábamos en el versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio
por los pecados se ha sentado a la diestra de Dios. Superioridad. Moisés nunca se sentó a la diestra de Dios. Los ángeles, en lugar de estar sentados a la diestra de Dios, están adorando a Dios. Los profetas nunca se sentaron a la diestra de Dios. Pero Jesucristo está a la diestra de Dios. Y estar a la diestra de Dios es estar sentado no a la mano derecha de Dios, sino en el trono donde Dios se sienta. ¿Sí? Está sentado en el trono donde Dios se sienta, y desde ahí Él gobierna, desde ese lugar. Por eso cuando Jesucristo resucitó, Él le dijo a sus discípulos: toda potestad me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Todo para Jesucristo es un todo absoluto, ¿sí? Y es entonces cuando Él delega autoridad y les dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Entonces el que tiene la autoridad es el único que la puede delegar. Y estar sentado a la diestra de Dios es estar sentado en el lugar de autoridad donde solamente Dios ejerce esa autoridad. Porque Dios es espíritu, ¿verdad? ¿Y qué dice la Biblia? A Dios nadie le ha visto jamás. Y si es espíritu Dios, entonces no tiene un cuerpo como nosotros, ¿verdad que sí? Y si no tiene un cuerpo como nosotros, entonces Dios no tiene derecha, no tiene izquierda, no tiene espalda, no tiene pecho, ¿verdad que no? Porque Él no es un ser humano. Dice la Biblia que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y le dice al pueblo: ¿a qué me haréis semejante? ¿A qué? ¿Sabe por qué le habla Dios al pueblo así? Porque Él no se ha dado a conocer a nadie. Porque Dios es espíritu. La única forma o la única vez que Él se manifestó fue en la persona de Jesucristo. Ahí. Por eso Él está puesto. Juan dice: el que no tiene al Hijo, dice, no tiene al Padre. En otras palabras, el que no recibe a Jesucristo no recibe a Dios. Así de simple. Entonces, Él se sentó, está ahí en donde, en el lugar donde se ejerce autoridad, la autoridad de Dios. Ahora, aquí hay algo importante que dice en esta expresión del versículo 12. Después de que hizo una obra perfecta, mire lo que dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio. Fíjese bien, ¿quién ofreció el sacrificio? Cristo. Él ofreció. Él hizo el oficio de sumo sacerdote. Usted y yo lo hemos aprendido. Hizo el oficio de sumo sacerdote y a la misma vez hizo el oficio de cordero. Mire qué hermoso. Por eso cuando la Biblia dice que Dios no escatimó a su propio Hijo, está hablando del mismo Jesucristo. Que Jesucristo no escatimó su propia vida, sino la entregó. ¿Sí? Entonces la palabra de Dios dice al final que cuando hizo eso con un solo sacrificio, dice ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados. Mire lo que dice. Entendamos bien esto. ¿Qué dice la última parte? Se ha sentado a la diestra de Dios. Es decir, Él se sentó. Como dice la Biblia, que Él ascendió a los cielos y lo llenó todo. Es decir, él se sentó, no lo sentaron, no le pusieron una sillita ahí al lado. ¿Verdad? Como lo dibujan algunos atrevidos. Para comenzar, al cielo no ha subido nadie, para comenzar. La Biblia lo dice hasta el día de hoy, que el único que subió fue Jesucristo. Y hay algunos atrevidos que pintan un trono y pintan un anciano. ¿Ustedes lo han visto? Pintan un anciano sentado
y pintan un joven con barba, así como dibujan a Jesús a su mano derecha, y pintan una paloma por ahí arribita, que es el Espíritu Santo. ¿Cómo se atreven a hacer eso? Invalidan el primer mandamiento. No te harás imagen de lo que hay en el cielo, ni de lo que hay en la tierra, ni debajo de la tierra. No te doblarás ante ellas, no las honrarás ni las adorarás, porque yo soy Dios celoso. Nuestra adoración tiene que ser hacia Él únicamente, y debemos de adorar únicamente lo que Él nos ha revelado de Él. Por eso su gran revelación dice en Colosenses capítulo 1 y versículo 15 que Jesucristo es, ¿qué? Colosenses 1:15 dice Jesucristo es la imagen. Si hay alguien que vamos a adorar, ¿es a quién? A Jesús. Porque Él es ¿qué? La imagen, no un reflejo. La imagen del Dios invisible. La imagen del Dios invisible. Y Hebreos capítulo 1 lo dice de una manera más clara. En el versículo 3 dice, hablando de Jesucristo, el cual siendo el resplandor de su gloria. No dice un reflejo. La imagen misma. Acuérdense lo que leímos ahora, allá en Hebreos 9, que las cosas del antiguo pacto no eran la imagen misma de las cosas, sino que era solamente una sombra. ¿Sí? Yo me paro donde está el sol y ven ustedes una sombra. Esa no es mi imagen misma. Mi imagen misma soy yo. Me paro frente a un espejo y ustedes ven allá un reflejo. Ese es un reflejo. Esa no es mi imagen misma. Mi imagen misma soy yo. Y Dios es invisible, pero en su manifestación en carne. Dice la Biblia que Él es la imagen misma. No un reflejo, no una sombra, no una figura, sino que ver a Jesucristo es ver a ¿quién? Ver a Dios. Por eso cuando sus discípulos le preguntaron, enséñanos al Padre, Jesucristo les dijo, oigan, tanto tiempo hace que yo estoy con ustedes, como ustedes dicen que yo les muestre al Padre. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Será que Jesús iba a inventar algo de eso? No, Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Y eso es lo que el escritor a los Hebreos le está enseñando a la iglesia hebrea. Y gracias a Dios que este libro ha permanecido, que nos enseña a nosotros también. Porque Jesucristo es la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Y mire lo que dice. ¿Y qué dice? Y se sentó. ¿Sí? Se sentó a la diestra de la majestad. Esto es glorioso. Y entender esto es importantísimo. Porque Él se sentó, a Él no lo sentaron. Aunque la Biblia dice que Dios lo exaltó, pero realmente la exaltación, Él mismo hace todas las cosas. Aleluya. Entonces, hermanos, sigue diciendo el versículo 13. De ahí en adelante, cuando habla de ahí en adelante es porque hay que tomar en cuenta lo que está atrás. ¿Dónde está, según el versículo anterior, dónde está Jesús en este momento? ¿Está sentado dónde? En el lugar de la majestad, a la diestra de Dios. Entonces, de ahí, preste atención, de ahí en adelante, es decir, desde que Él ascendió a los cielos y se sentó en el lugar de la autoridad de Dios, de ahí en adelante dice, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies.
porque todavía falta que se llegue el final de todas las cosas. El enemigo todavía anda suelto con sus secuaces, la muerte, el falso profeta, todo eso anda por ahí todavía. Pero viene un día que todo va a ser sujetado a él, es decir, él va a sujetar todo. Y luego dice la Biblia en Corintios que él mismo se sujetará a Dios, es decir, vamos a ver, es solamente la obra de Cristo, gloria al Señor. Y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda, esto es hermoso, hermanos, para aquellos que dudan de su salvación. Mire cuánto nos repite. Con una sola ofrenda, dice la Biblia, aleluya, ¿qué hizo? Hizo perfectos, ¿por cuánto tiempo? Para siempre. ¿A quiénes? A los santificados. ¿Quiénes son los santificados? Nosotros, la iglesia de Jesucristo, los que fuimos comprados con su sangre preciosa, porque Él quitó el pecado de nosotros y nos libertó. Hay muchos cristianos que andan por ahí cojeando porque se sienten imperfectos, se sienten como que todavía Dios no ha hecho una obra en ellos, dudando de su salvación. No debemos de dudar de nuestra salvación, porque la palabra de Dios dice que el sacrificio de Cristo fue perfecto. Ahora, si nosotros andamos por ahí de cometiendo pecado, entonces sí, tengamos razón de sentirnos así. Y lo único que nos queda es arrepentirnos. Pues la Biblia dice que si alguno ha pecado, abogado tenemos para con Dios a nuestro Señor Jesucristo, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Aleluya. Ahora bien, el versículo 15 dice, y nos atestigua lo mismo. ¿Quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios quien ahora está en la iglesia. Acuérdense de las palabras de Jesús. Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. El Espíritu Santo no se había manifestado porque Jesucristo estaba con sus discípulos. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, no de cualquier manera, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y el versículo 19 dice, 39, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Oiga bien, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces Jesucristo le dijo a sus apóstoles, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Y cuándo vino el Señor? En espíritu. Por eso cuando recibimos a Jesucristo recibimos al Espíritu. No recibimos una persona, no recibimos una manifestación, porque Dios es Espíritu, Jesús es Espíritu, el Espíritu Santo es Dios, porque solamente hay un Espíritu Santo. Y fíjese bien que el Espíritu Santo es quien engendra a Jesucristo en el vientre de María. Eso le dijo el ángel. No tengas temor de tomar a María tú es como tu esposa, porque lo que en ella hay del Espíritu Santo es. Gloria al Señor. En otras palabras, es obra de Dios. Es obra de Dios. Aleluya. Entonces dice la Biblia que el Espíritu Santo mismo atestigua
Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Esto lo dijo a través de Jeremías en el capítulo 31 y el versículo 33. Dice la palabra de Dios. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. ¿Y qué dice? Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Mire, el escritor a los hebreos ya está hablando ya en el tiempo presente. Y le está diciendo que el Espíritu Santo dio testimonio. ¿Y dio testimonio a través de quién? De Jeremías. ¿Y el Espíritu Santo quién es? ¿Quién era el que hablaba? El que hablaba, ¿en nombre de quién hablaba Jeremías? En nombre de Jehová de los ejércitos. En nombre de Dios. Pero entonces el escritor a los hebreos, con la revelación del Espíritu, dice, no, es que Jehová es el mismo Espíritu Santo. No hay un Jehová separado del Espíritu Santo, ni hay un Espíritu Santo separado de Jesús, porque Dios es uno y se ha manifestado en persona o en carne en Jesús, y hoy se está manifestando en Espíritu, porque el Espíritu Santo es quien convence de pecado, de justicia y de juicio. Gloria al Señor. Entonces dice que es el Espíritu Santo quien dio testimonio. Versículo 17 añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. En el versículo 34 de Jeremías 31 lo dice. Gloria al Señor. Entonces dice la palabra de Dios, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Mira lo que hizo Jesús. En el antiguo pacto, ¿quién era el único que entraba al lugar santísimo? El sumo sacerdote. Él era el único. Ahí no entraba un sacerdote, no, era el sumo sacerdote, era el único. Pero ahora nosotros, mira lo que dice el versículo 19, así que, hermanos, teniendo libertad, ahora nosotros tenemos la puerta abierta para entrar en el lugar santísimo. ¿Por quién? Por la sangre de Jesucristo, es decir, por el sacrificio de Cristo ofrecido en la cruz del Calvario. Hoy no necesitamos nosotros a nadie que interceda por nosotros, sino nosotros mismos tenemos esa libertad de entrar al lugar santísimo. Versículo 20, por el camino nuevo. Cuando habla del camino nuevo, está hablando del nuevo pacto. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, porque su carne fue muerta, fue asesinado. O sea que su carne, o más bien dicho, el velo que dividía, ustedes han visto el lugar, el tabernáculo, tenía dos cuartos, dos recintos, y en esos dos cuartos tenían un velo, una cortina, que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Esa cortina es tipo del cuerpo de Jesucristo, que es lo que está diciendo la Biblia. Era la figura, no la imagen misma, porque esa cortina no se parece nada al cuerpo de Jesucristo, pero tipifica. Y esa cortina fue rota, dice la Biblia, y es así. Así que, hermanos, teniendo libertad
para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Y quién es la casa de Dios? Nosotros. Por eso Pablo dice que Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Él es cabeza de la iglesia. Y ser cabeza de la iglesia es estar sobre la casa. Por eso el Padre está sobre su casa. Él es el cabeza. ¿Sí? Entonces nuestro Señor Jesucristo está sobre la casa de Dios, porque ahora nosotros somos el tabernáculo, el templo de Dios. Somos la casa de Dios. Somos morada de Dios. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Y dice en el versículo 22, esto es, hermanos, para que se nos quite todo temor, toda preocupación, porque muchas personas se sienten indignos de orarle a Dios y de acercarse a Dios, porque su condición pecaminosa y esto y lo otro. No, ya nosotros somos libres. Y dice entonces, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, porque pueda que tu mala conciencia todavía te esté señalando algunos eventos de tu vida del pasado que te hacen sentir indigno de entrar en la presencia de Dios, de estar en la presencia de Dios, de servirle a Dios. Pero dice, purifícate. ¿Y cómo se purifica uno? A través de la palabra. Mire, si alguien se siente así y lee y escudriña lo que nosotros hemos escudriñado, dice, no, hombre, pero qué tonto. ¿Cómo yo he estado pensando que yo soy esto? Si ya Él me purificó, Él me perfeccionó. Porque la obra de Jesucristo es perfecta. Gloria al Señor. Y dice entonces, y lavado los cuerpos con agua pura. Cuando habla del agua pura, está hablando de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la única que puede purificar no solamente nuestros cuerpos, sino también nuestras conciencias. Gloria al Señor. Aleluya. Y dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Fíjese bien que en lugar de acusarnos, ¿verdad? Dice que debemos de estimularnos al amor, a las buenas obras. Aleluya. Gloria al Señor. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y nos va a explicar qué día. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irreversiblemente. Mire bien, otra comparación. ¿Cuánto más castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Por qué al Espíritu de gracia? Porque dice que por gracia somos salvos, ¿verdad? Entonces, habla de pecar ¿cómo? Voluntariamente. Cuando uno peca voluntariamente, es cuando una persona maquinó, es decir, pensó, se preparó, tomó la decisión
de cometer pecado. Premeditación. Todo eso. Y todo eso no surge de la noche a la mañana, hermano Wilfredo. Eso toma tiempo. Es algo que uno va alimentando en su mente, en su corazón. Y poco a poco, si no llegó el día, ¡pum!, lo hago. Ahí dice la Biblia que no queda sacrificio más por esa persona, sino una horrenda, ¿qué? Expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Es decir, uno se convierte en un enemigo de Dios. Aleluya. Muy bien, hermanos, vamos a dejarlo ahí porque si seguimos profundizando, entonces nos va a llevar un poco más de tiempo y prefiero que quedemos con esta parte para el próximo miércoles, si Dios nos da la vida, la salud y que podamos estar aquí. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar y le vamos a dar gracias a Dios por la enseñanza de su palabra en esta noche, que fue muy edificativa especialmente para mi vida. Gloria al Señor. Vamos a orar y que el Señor continúe bendiciendo a todos. Amado Jesús, te damos gracias en esta hermosa noche. Gracias te damos, Señor, por la instrucción de tu palabra, por los hermanos que pudieron estar en el templo y por los que estuvieron desde sus hogares a través, Señor, de este medio. Te ruego, mi Dios, que fortalezcas nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra seguridad para permanecer en ti. En esta noche te damos gracias, llévanos con bien hasta nuestros hogares, guarda a nuestros hermanos. Y si es tu voluntad, Señor, este fin de semana estaremos una vez más reunidos para adorar y glorificar tu glorioso y santo nombre. Amén. Gloria al Señor.